las industrias que están detrás de la crisis humanitaria en el corredor Puebla-Tlaxcala por cáncer infantil. Ya en unos instantes estará aquí con nosotros. Avisen a familiares, amistades, amigos y a todas aquellas personas que ustedes consideren pudiera interesarles pues la información que aquí les estaremos presentando. Recuerden que los detalles de esta información y las demás que genera Contralínea las encuentra en www.contralinea.com.mx. También les invitamos a que nos sigan en redes sociales. Recuerden que estamos como Contralínea en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, y estamos como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y también en iVoox. Con mucho gusto saludamos a Rosalía Morales, Eduardo Rea, Rafael Vargas, Gerardo Ríos, Carmen Terrazas, Saúl Escutia, Arturo Sosa, Miguel Ángel Rodríguez, Esteban Pérez y Luis Javier Neria. Nos dice Ángela Macha: lamentable, una destrucción e invasión rapaz, un conflicto desigual y países apoyando a este genocidio. Nos dice Connie FR: qué terrible que el gobierno israelí repita la tragedia humana que padeció su pueblo el siglo pasado. No hay aprendizaje alguno de lo letal que puede ser el hombre sin razón. Pues sí, compartimos, suscribimos estos mensajes de Ángela Macha y de Connie FR. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora sí, pasamos a nuestro tema principal de esta semana y para ello le doy la bienvenida a Nancy Flores. ¿Cómo estás, Nancy Flores? Buenos días. Buenos días, Sosimo Camacho. Buenos días a nuestra audiencia. El día de hoy les vamos a presentar una tercera parte de este trabajo que estamos elaborando a partir de los hallazgos que han tenido un grupo multidisciplinario de investigadores y científicos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, todos ellos comandados por el doctor Andrés Barreda Marín, en este esfuerzo por documentar ya de forma científica, es decir, a partir de estudios de sangre, de orina, de tejidos y otros fluidos de personas que viven en los alrededores de estos corredores industriales altamente tóxicos y también de trabajadores que pues laboran en estas mismas fábricas altamente contaminantes. Pues estos científicos se han dado a la tarea de documentar el terrible daño que hacen estos tóxicos que están presentes pues en estos cuerpos ya contaminados de estas personas y que además derivan en enfermedades terminales y sobre todo que afectan a población infantil que muere de forma prematura. Este estudio, este tipo de trabajo lo llevaron a cabo ya de forma muy concienzuda en el corredor de Puebla-Tlaxcala y ahí pues se da cuenta de que son las industrias ni más ni menos las causantes de esta crisis humanitaria que sobre todo genera cáncer infantil, pero por supuesto no se limita al cáncer infantil, hay muchísimos adultos también que padecen estas enfermedades terminales, no solo se trata de cáncer, también se trata de pues todo el tema que tiene que ver con insuficiencia renal, todas las enfermedades renales crónicas y también otro tipo de pues de malestares, de enfermedades que llevan incluso a la muerte a las personas. Se ha dado cuenta en este trabajo del CONACYT, en su primer informe estratégico, de una incidencia de leucemias agudas infantiles, donde pues hay sobre todo una prevalencia en ciertos municipios. Si usted vive en esta región de Puebla, Tlaxcala, pues esta información va a ser crucial para determinar el riesgo al que están expuestas las personas en estos lugares. Se trata de los municipios de Tlatlahuiquitepec, Chiautempan, Tlahuapan, San Pedro, Cholula, Acajete, Teciutlán, San Pablo del Monte, San Martín Texmelucan, Chignahuapan y Amozoc. Estos municipios tienen una incidencia de leucemias agudas infantiles muy por encima de la media nacional y los niños, los jóvenes, adolescentes, muchos de ellos acaban muriendo de forma prematura, pues porque en su sangre, en su orina, en sus tejidos y otros fluidos, pues
pues hay restos de contaminantes que viven ya de forma permanente con ellos, entre ellos metales considerados como metales pesados, arsénico, níquel, plomo, cobre, vanadio, yodo, selenio, estroncio, litio y también plaguicidas como el malatión, el glufosinato, el glifosato, picloram, AMPA, molinato, paratión y 24D son algunos de los agentes tóxicos que han sido encontrados en los torrentes sanguíneos y en otros fluidos de las personas estudiadas. Este corredor de Puebla-Tlaxcala pues es considerado uno de los 30 infiernos industriales con los cuales, o más bien en los cuales existe ya una crisis humanitaria por el número de enfermos terminales y también por el número de muertes que se causan por toda esta toxicidad. Como se recordará en la revista Contralínea, bueno, estuvimos presentes en la conferencia del viernes pasado allá en Palacio Nacional y le consultábamos al presidente justamente sobre este veneno que causan las fábricas a pues toda esta región, un veneno que además se respira las 24 horas del día y que también puede ser ingerido por las personas a través de la comida, es decir, de los alimentos y del agua, porque todo está contaminado ahí, o sea, de forma directa e indirecta, todo se acaba contaminando. No solo es que estén respirando pues todas estas emisiones tóxicas, sino que además todo lo que produce la tierra ya viene envenenado y el agua, pues también los mantos freáticos son envenenados de forma directa por los vertidos altamente tóxicos de todas estas fábricas. En toda esta región conocida como la cuenca del Alto Atoyac se tiene pues este registro de leucemias agudas, de insuficiencia renal o enfermedad crónica renal a puntos realmente que digamos, sobrepasan la media nacional y por tanto ya no hay duda entre la comunidad científica comprometida con el pueblo de México de que estas enfermedades son a causa de las toxicidades industriales. Ninguna duda, la evidencia científica arroja de forma incontrovertible, esto significa que no es si queremos creerlo o no queremos creerlo, sino que ya no hay manera de decir que esto es falso, pues todas estas evidencias científicas demuestran que en la población, sobre todo de niños de 0 a 17 años y también la población joven de 18 a 20 años, pues está altamente expuesta a estas contaminaciones y generan o derivan en estas enfermedades. Les decíamos que el pasado 13 de octubre estuvimos ahí en Palacio Nacional, le consultamos al presidente López Obrador justamente acerca de estos hallazgos científicos y el presidente pues confirma que es una emergencia sanitaria la que se vive en estas regiones. Vamos a recuperar parte de la respuesta que nos daba el presidente López Obrador el viernes pasado y regresamos para comentar. Es real todo lo que estás planteando. Hay que normar, hay que regularizar, hay que impedir que siga habiendo esta contaminación en el subsuelo, en las aguas, en todo lo que lleva a estas enfermedades. Está, como dices, probado que se afecta a la niñez y que el cáncer infantil tiene como causa, en buena medida, la contaminación de las aguas con estos metales pesados y otras sustancias. Estamos trabajando en eso. Queremos
antes de terminar, dejar una buena regulación para el uso, el manejo del agua, que no se permita que por el afán económico, ¿no?, de crecimiento se afecte la salud del pueblo. Tenemos mucha conciencia de eso y, como dices, CONACYT está trabajando y yo espero que antes de concluir nuestro gobierno podamos proponer una iniciativa, una reforma con ese propósito. Todo lo que es el uso de agroquímicos, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, poner orden en eso y planear. Por ejemplo, si quieren poner, porque es una actividad importante, cuencas lecheras, pues que se instalen en donde hay agua, en el sureste, que ya no se continúe sembrando alfalfa, que requiere muchísima agua, para las cuencas lecheras de la laguna. Ahora tenemos que detener ya lo de la sobreexplotación de Cuatro Ciénegas en Coahuila. Es una reserva única en el mundo de agua que se está afectando por sobreexplotación. El presidente López Obrador reconoció pues que este problema existe, tiene conocimiento Sósimo Camacho, incluso de que este cáncer infantil que ha proliferado en algunas regiones tiene su origen en las contaminaciones tóxicas al medio ambiente, y me parece también importante visibilizar que, a pesar de que el presidente tiene esta información de carácter científico, nunca ha respondido a los opositores que pues supuestamente luchan por estos niños y niñas con cáncer, pues con estos datos, ¿no? O sea, nunca los ha utilizado, pues como él mismo dice, quizá para hacer politiquería, como si miembros o simpatizantes del PAN, sobre todo del Partido Acción Nacional, o del PRI, que son responsables o corresponsables de esta crisis humanitaria por haber hecho tan laxas las leyes en su momento, y también por haber permitido un modelo neoliberal que en realidad privilegiaba a toda costa la producción y perjudicando la salud de las personas. Pues el presidente nunca ha hecho uso de estas informaciones para decirles en su cara que ellos son los responsables, cuando sabemos que sí son responsables, y se nota pues que el CONACYT también ha hecho su trabajo de advertirle al presidente que existen estas regiones de emergencia sanitaria y ambiental. Así es, de entrada el presidente de la República ha dicho que está aprobado esta situación, es decir, una información que el propio presidente de la República respalda, en el sentido de que en efecto es hecha por científicos que de manera científica es que prueban esta relación entre esta gran contaminación del suelo, del aire, del agua, que termina precisamente por afectar de manera muy grave a las poblaciones aledañas a estos corredores industriales. De entrada es importante porque no fácilmente un jefe de Estado señala estos hechos. ¿Por qué? Porque siempre se ha buscado que, o por lo menos en México, durante sobre todo el periodo neoliberal, pues para nada hacer, entre comillas, enojar a estos grupos empresariales, poderosos grupos empresariales, por un lado, y por otro también, de hecho, de lo que se ha tratado es de ocultar este tipo de, pues de contaminación.
Y hay que recordar incluso que el discurso neoliberal impuesto en este país durante mucho tiempo siempre dijo que quienes contaminaban eran los pobres. Los pobres son los responsables de la contaminación que se vive en regiones del país y del planeta. Pues no, ha quedado ya muy claro y con datos científicos que quienes agreden de manera importante a los ecosistemas, pues son estos desarrolladores, grandes capitalistas, que terminan precisamente por destruir al planeta, primero por saquear, explotar de manera importante a la fuerza de trabajo, a la mano de obra, pero a la par también hay una explotación insostenible del propio planeta. Y también algo que me pareció muy importante en esta respuesta que te dio el presidente de la República al plantearle ya este reportaje que estás haciendo en entregas, pues es que habrá, antes de que él se vaya, una legislación en materia de agua, pues para prevenir esto, para prevenir que los corrientes, las afluentes de arroyos, de ríos, pues terminen siendo vertederos de este tipo de desechos, por un lado, y por otro, para evitar el acaparamiento para fines industriales de este vital líquido. Así es, y también el presidente López Obrador, tratamos de extraer lo más relevante de su respuesta fue muy amplia, pero en un segundo momento nos comentaba pues que sí puede existir un desarrollo sin afectar la salud y que siempre se va a garantizar la salud del pueblo de México. Vamos a ver este segundo corte del presidente y regresamos. Tenemos que cuidar que no se dé este desarrollo anárquico, desordenado, y que el Estado participe en la planeación, en la promoción del desarrollo y que se garantice la sustentabilidad en todo y se ponga siempre por delante la salud de la gente. Nosotros hemos cumplido con no permitir el fracking, hemos cumplido con no permitir el maíz transgénico, hemos cumplido con tener más control sobre agroquímicos. Sin embargo, falta, sobre todo lo que tiene que ver con el agua. Eso yo creo que lo vamos a poder atender. Y hacia adelante hay que estar cuidando la salud de la gente, la salud del pueblo. Hay muchas demandas pendientes, ¿no? Porque era un desorden, no había control de nada, muchísima corrupción. Pues así fue que se contaminaron los ríos, porque se permitió en aras de que había que industrializar y que había que crear empleos, como si no se pudiese lograr lo mismo cuidando el agua y cuidando el medio ambiente y planeando. Las empresas pueden generar, pues sí, sus propios negocios siempre y cuando no dañen la salud. Es parte de lo que nos dijo el viernes pasado el presidente López Obrador. Y Sósimo, a mí me parece fundamental destacar que el presidente de cara al futuro pues señala que sí se tienen que tener mejores legislaciones y al mismo tiempo una visión humanista en todos los sectores, incluido por supuesto el sector económico
industrial, y en ese sentido también observar que se viene una nueva etapa también para las industrias con esto de la deslocalización o relocalización, llamada con su anglicismo el nearshoring, y que es un momento pues crucial para que no vuelvan a instalarse empresas que no cumplen normas que en sus países pues sí tienen que cumplir, y que aquí vengan a echar pues todos sus desechos tóxicos. Eso ya no debe ser posible en un país como México. Y es que precisamente a estos discursos neoliberales que provienen desde, sobre todo el PAN, pues están señalando que México desaprovecha el nearshoring. Para ellos, aprovechar el nearshoring, la llegada de inversión extranjera, es prácticamente pues que vengan a hacer lo que quieran, que no haya ningún tipo de regulación, que les abran las puertas, que se puedan expropiar a las comunidades indígenas, que se puedan instalar este tipo de corredores industriales en cualquier lugar. Para ellos es aprovechar precisamente este nearshoring, esta relocalización, que no es otra cosa que la llegada de empresas extranjeras por ventajas económicas. ¿Cuáles son esas ventajas económicas? Pues la cercanía a veces con Estados Unidos, pero sobre todo que aquí a la población mexicana se le paga menos que lo que tendrían ellos que pagar en sus propios países de origen. Entonces, pues sí, no es a cualquier costo, no es que vengan a hacer lo que quieran y entonces decir, ay, se está desaprovechando la oportunidad de que lleguen. Pues la verdad, así que mejor no lleguen. Si van a venir precisamente a instalar este tipo de corredores o a generar despojo a través de las minas, pues la verdad es de que mejor que este tipo de industrias no lleguen, sino de manera solamente y altamente regulada. En ese sentido, creo que es importante que se empiece ya a dar a conocer en qué consistirá esta regulación, que qué bueno que ya se ha anunciado en materia de agua, porque ha sido una disputa muy importante, y es que aquí finalmente otra vez se ven las dos visiones de proyectos de país hoy en disputa en el terreno electoral. Por un lado, pues aquellos que dicen que vengan y hagan lo que quieran y generar este tipo de desarrollos porque supuestamente generan empleo, y quienes dicen pues no pueden venir a cualquier costo, y primero es la salud de la propia población y después son los propios negocios. Y justo en agosto pasado que entrevistábamos a la doctora María Elena Álvarez Builla, pues nos adelantaba esta información que ya venía en torno a esta cuenca del Alto Atoyac, pero en torno también a todas estas regiones de emergencia ambiental y sanitaria, emergencia sanitaria y ambiental, las RESAs, y que pues es parte del trabajo científico aportar estas evidencias para poder pues de alguna manera atender estas regiones. Vamos a ver lo que nos decía en aquel momento la doctora María Elena Álvarez Builla, la directora general del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, muy atacada, por cierto, por estas mismas industrias altamente contaminantes. Ahora sabemos que no solo es porque se les quitó esta bolsa, estos regalos multimillonarios que se les hacían año con año para que desarrollaran, como por ejemplo en el caso de Kimberly Clark, sus pañales. O sea, para eso se les daba la millonada. Y también estarían enojados pues por este tipo de evidencias científicas que ya documentan que el cáncer infantil, las enfermedades crónicas de carácter renal están relacionadas junto con otras enfermedades terminales a la contaminación tóxica de estas empresas. Vamos a escucharla. El tema de la toxicidad, tienes toda la razón. Es un tema prioritario que tenemos bien diagnosticado ya, bastante bien diagnosticado en uno de los programas nacionales estratégicos del CONACYT, pero hay ahí todavía pendientes para, ¿cómo decirlo?, para restaurar estas regiones de emergencia socioambiental. Inclusive se han llegado a llamar infiernos ambientales. Hay luchas de años de las comunidades que viven ahí que hoy se legitiman por los resultados que tenemos. Ya eran legítimas, ¿no? Pero ahorita hay una demostración científica de impacto en salud que acusa una urgencia de atención. Y por eso estamos trabajando muy de la mano, el secretario de Salud, también la secretaria Albores comprometida y nosotros, y desde luego COFEPRIS, para poder hacer llegar estos expedientes a los gobiernos de los estados y también con ellos
desarrollar los programas de atención, tanto de restauración ambiental como de atención urgente a la salud y de prevención. Y ahí pues hay decisiones que no nos tocan a nosotros, pero que va a haber que tomar con base en la verdad. Destacar que estas investigaciones que ha realizado el propio CONACYT pues tienen lugar gracias a que pues ha cambiado la manera en que se ve a la ciencia desde el propio gobierno federal. Se ha podido llegar a este tipo de investigaciones porque pues se trata de poner la ciencia al servicio de la propia población y no como en efecto estaba ocurriendo pues ya anteriormente como una sucursal de las propias industrias, de las grandes transnacionales, defendiendo intereses de las transnacionales, promoviendo el uso de glifosato, promoviendo el uso de transgénicos. Me parece que es importante precisamente un nuevo rostro que se le está dando al propio CONACYT. Vamos a ver un segundo corte de la doctora María Elena Álvarez Builla, donde nos habla de que el CONACYT en conjunto con la Secretaría de Salud pues están impulsando justamente la atención hacia estos infiernos ambientales, además de la urgencia de que pues ya, o sea, se haga algo, se actúe para frenar esta pandemia de cáncer infantil y también de enfermedades renales. Vamos a escucharlo. Bien, todo esto de la mano siempre con la Secretaría de Salud. Gran ventaja y maravilla, además de su sentido humano y pues lo que define al doctor Alcocer, es un gran científico. Entonces tenemos una colaboración muy sustantiva desde nuestro quehacer científico en lograr este tipo de impactos. Como decía, en lo de las regiones de emergencia socioambiental, también ahí nos preocupa de manera conjunta el que se reconozcan estas demandas y se atiendan como debe ser, acorde a lo que son los principios del humanismo mexicano, muy importante. Y no solamente es la cuenca del Alto Atoyac, por ejemplo, es el Salto Jalisco, en fin, hay diferentes regiones que requieren atención urgente y otros temas de salud. Seguir avanzando, salvando vidas en torno a las primeras causas de mortalidad con avances científicos propios, como es leucemia linfoblástica aguda. Tenemos ya un laboratorio de referencias, están salvando vidas de niños, niñas afectadas por esta enfermedad, pero en este año queremos lograr y aterrizar mucho más. Hay una larga lista, pero sabes, como el presidente nos dice, pues tenemos que trabajar el doble, un poquito más, ¿no? Dormir menos de 8 horas al día. Y tenemos la convicción, la fuerza, la voluntad y sobre todo el acompañamiento colectivo, porque todo esto lo hemos hecho con miles ya de colegas en todo el país, de estudiantes, de instituciones, incluyendo algunas empresas honestas, comprometidas con el bienestar del pueblo de México. Y esto también lo que le puede dar legitimidad a ese tipo de, pues sí, de estudios en los que están acompañados por las propias comunidades e incluso con comunidades estudiantiles, estudiantes precisamente que están pues al mismo tiempo preparándose y apoyando en la recolección de la propia información. Vamos a ver un tercer corte de la doctora María Elena Álvarez Builla, donde nos habla de los herbicidas como el glifosato y de cómo se tiene que ir sustituyendo a todos estos, digamos, herbicidas que pues se usaban de forma indiscriminada. Y en este corte justamente la doctora pues nos hacía aquella revelación que en su momento pues también pasamos aquí en Contralínea de que pues esto no se utilizaba solo en las zonas de digamos alta industria o de industria de exportación, sino también en pequeños productores de alimentos ya estaban también contaminando sus suelos. Vamos a escucharlo. ¿Por qué? Con la claridad del presidente de pues generar desde CONACYT lo que el país necesita, también nos encargó el desarrollo de bioinsumos. Entonces tenemos ya bioinsumos mexicanos
hechos 100% en México, y también hemos localizado bioinsumos que han sido probados en otras partes del mundo, porque esta transición hacia una agricultura no tóxica y que nos alimente, no nos mate, ¿no? Y que no destruya el ambiente, es mundial, no solamente propia de la 4T, ¿no? Este rechazo al glifosato y a otros venenos y a estas tecnologías que fueron generadas para el lucro, sobre todo, porque ni siquiera aumentan los rendimientos, mucho menos mejoran la calidad de los alimentos. Y sin embargo sí tienen agrotóxicos asociados, que está probado, tienen efectos nocivos a la salud, ¿no? Entonces vamos muy bien, no solamente en la generación de estos bioinsumos, que estamos ya en proceso de llevar hasta el último paso de desarrollo tecnológico para poderlos distribuir, no solamente a pequeños productores, sino a grandes productores, pero es una falacia de que estas tecnologías eran para la gran industria agroalimentaria. Acabamos de terminar una encuesta y el uso de glifosato preponderantemente se generó como un vicio a los más pobres. Imagínate. ¿Eso en el sur, eso dio la encuesta, que estas empresas, y esto pues es una primicia que te estoy dando, en colaboración con la Procuraduría Agraria, hicimos esta encuesta en un grupo de núcleos agrarios representativos de todo el país, y encontramos que en donde más penetraron las empresas promotoras de este veneno, de este tóxico, el glifosato, es en zonas pobres. ¿Y se tiene mapeada las regiones? Tenemos mapeado todas estas regiones. También se empezó a distribuir en algunas zonas medio industriales, ¿no? En algunos cultivos. Pero imagínate, nuestro alimento básico, el maíz, sin tener transgénicos todavía, y metieron el glifosato con calzador, de una manera totalmente inhumana. No le puedo llamar de otra manera. La buena noticia es que todos los productores, todos los núcleos agrarios que usan este glifosato, también usan todas las demás prácticas tradicionales de deshierve manual. O sea, no fue tan terrible, digamos. No fue exactamente avasallador de esa capacidad, pero hay que recuperarse de esa adicción, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es pues el decreto presidencial. A partir del próximo año ya no se va a importar, ¿no? Y además se ha ido importando cada vez menos, y además ni siquiera han cubierto las cuotas autorizadas según la disminución que el CONACYT, de acuerdo al decreto pasado, tenía la atribución para establecer. Y a pesar, bueno, concomitantemente a esa disminución de glifosato, la producción ha aumentado. Eso quiere decir que no lo necesitamos, que hay la capacidad en el campo para la transición agroecológica. Entonces también tenemos, en cooperación con Medio Ambiente, con COFEPRIS y también con Agricultura, en todo el territorio distribuidos faros agroecológicos y tecnologías diversas, porque no es nada más cambiar un producto por otro, es todo un paquete, todo un programa tecnológico que sustituye a lo tóxico, a lo destructivo, para generar productividad real, ¿no? Que no destruye el suelo, porque una productividad que dura 3 años, pues si ya eso lo prorrateas a 20 años, pues resulta que no fue productividad, ¿no? ¿Y Dime. con esto se va a atender a esos, digamos, núcleos agrarios Sí. pobres que empleaban el Sí, glifosato? sí, y el presidente ya ha anunciado que va a haber apoyo. Los fertilizantes también, los químicos, mientras que no haya otros, pues son muy útiles para generar, pero eventualmente también podría haber sustitución. Pero estos bioherbicidas, bioinsecticidas que también se están desarrollando, van a recibir apoyo del Estado, y hay colaboración de universidades, de entidades, de instituciones de educación superior públicas, y también algunas pequeñitas empresas, pequeñas, medianas empresas mexicanas. Entonces esto también genera industria nacional saludable, no tóxica. Importante también esta aclaración de que la contaminación no solamente está en los propios afluentes o en el aire y el suelo que sirvieron de vertedero de desechos de estas industrias, sino en los productos que estuvieron generando, muchos para el consumo humano, muchos para la propia alimentación. Y señalar también el papel que está ahora jugando el propio CONACYT para, pues generar nuevos insumos
bioinsumos, precisamente, es decir, abono, herbicidas, pero de carácter amigable con el medio ambiente, más natural, precisamente. Pues es importante tener esta información de que no solamente pudieran ser afectadas las poblaciones aledañas a estas industrias, a la instalación de estas industrias, sino también pues toda aquella población que finalmente termina consumiendo estos productos. Y destacar de las palabras de la doctora María Elena, que ha dicho, queda demostrado que en realidad no necesitábamos el glifosato y no necesitamos esos herbicidas altamente tóxicos, y que la agricultura pues debe ser una agricultura que nos alimente y no nos mate. Son las propias palabras de la científica que ahora está al frente de este CONACYT en torno a este informe tan importante que han presentado los científicos en el caso de una de las tablas que aparece en esta publicación. Es la tabla número 10, compilado de efectos adversos en salud de los plaguicidas detectados en la población participante. Nos habla pues justamente de estos elementos que han sido encontrados en sangre, orina, tejidos y otros fluidos de estas personas que habitan alrededor de esta cuenca del Alto Atoyac, donde nos dice, por ejemplo, que el malatión es un insecticida organofosforado y que los efectos de la exposición crónica, como es la exposición que tienen todas estas personas que viven alrededor de estas fábricas, pues les genera, es herbicida neurotóxico asociado con depresión, ansiedad e irritabilidad, efectos adversos a nivel reproductivo. Además, de acuerdo con las propias autoridades estadounidenses que vigilan todo el tema de cáncer y que han hecho mucho más investigación que, por ejemplo, México, la ubica en el grupo 2A como probable carcinógeno. Esto es que es un probable generador de cáncer. En segundo lugar, nos hablan del glufosinato, que es otro herbicida organofosforado, también es neurotóxico, inhibidor de la glutamina sintetasa y asociado con autismo, también dentro del grupo 2A, igual que el glifosato, que es genotóxico, neurotóxico e inmunotóxico, también considerado por las autoridades estadounidenses como posible carcinógeno. En otro elemento o herbicida encontrado en las personas está el picloram, que es organoclorado y es hepatotóxico. Esto está dentro del grupo 3, todavía no clasificable como carcinógeno. Está otro que es el AMPA, que es un metabolito de glifosato, es muy similar al glifosato, pero en este caso las autoridades estadounidenses no lo han evaluado. El molinato, que es un herbicida carbamato, y es disruptor endocrino con efectos adversos a nivel reproductivo. Está el paratión, que es un insecticida organofosforado, es neurotóxico, inhibidor de la acetilolinesterasa, efectos adversos a nivel reproductivo. También está el 24D como herbicida ácido, asociación con linfoma non-Hodgkin y también asociación con Parkinson y disruptor endocrino inmunotóxico. Este sí está dentro del grupo 2B como posible carcinógeno por parte de las autoridades estadounidenses, igual que el paratión. Y de los otros elementos, que son metales pesados encontrados también en la sangre, orina, fluidos y otros tejidos de esta población, está el arsénico, que genera cáncer de piel, pulmón y vejiga, lesiones cutáneas, diabetes, enfermedades cardiovasculares, problemas en el desarrollo cognitivo, inteligencia y memoria de los niños, niñas y adolescentes, y nefrotóxico. De acuerdo con la clasificación estadounidense, genera cáncer de piel, pulmón y vejiga. El níquel
genera lesiones cutáneas y bronquitis, y de acuerdo con la autoridad estadounidense se encuentra en el grupo 2B como posible carcinógeno. El plomo es nefrotóxico, neurotóxico, genera anemia, problemas en el desarrollo cognitivo, inteligencia y memoria de los niños, también es probable carcinógeno. El cobre, nefrotóxico y hepatotóxico, este todavía no se evalúa cuál es su tema en el origen de cáncer. El vanadio genera bronquitis y alteraciones del pulmón, es neurotóxico y también genera daño cardíaco y vascular. Estará dentro del grupo 2B como posible carcinógeno. Yodo es asociado al daño de la glándula tiroides, cáncer en tiroides, isótopo radioactivo, de acuerdo con esta clasificación, y también se encuentra sí como grupo 1 carcinógeno, o sea, de no hay duda que genera cáncer. El selenio, que es un no metal, está asociado con la selenosis, la bronquitis y alteraciones del pulmón. Está clasificado en el grupo 3 como no clasificable como carcinógeno, pero sí genera pues otros padecimientos. El estroncio está asociado a la alteración del desarrollo óseo en los niños, a la anemia, es isótopo radioactivo, y a los problemas de coagulación, la anemia, la leucemia, el cáncer de pulmón y de huesos. Sí está reconocido como carcinógeno 100%, y el litio genera neurotoxicidad, es nefrotóxico, efectos cardiovasculares y también hipotiroidismo. Algunos compuestos se han clasificado como 2B, es decir, probable carcinógeno. En este sentido, pues señala este reporte que más del 50% de la población participante está expuesta a estos agentes altamente tóxicos como arsénico, malatión, glufosinato, glifosato y picloram. La mayoría pues presenta en algún grado elevado alguno de estos metales o todos, lo cual significa que están en riesgo pues permanente. Vamos a ver un último corte ya muy rápido porque ya nos pasamos de la hora, justamente del doctor Andrés Barreda Marín, donde nos habla de estas 60 rezas, entre ellas el Alto Atoyac. ¿Cuántas rezas estimamos que existen en México? Yo pienso que hay alrededor de 60. No quiere decir que todas están en el mismo nivel, ¿no? Unas más, unas menos. No hemos hecho todavía no tenemos un criterio homólogo, porque es muy complejo el problema, como para compararlas unas con otras y decir qué grado de gravedad tiene cada una frente a las demás. Bueno, pero es muy notable la diferencia en el rango de 60, de unas que son terribles, como el Salto Jalisco, que es uno de los peores lugares de México, como podría ser la región tolteca, que es esta frontera entre el sur de Hidalgo y el norte del Estado de México, conformada por los municipios de Tula, Atitalaquia, Atotonilco, estos tres en Hidalgo, y Apasco, en el norte del Estado de México. Pero es una sola zona, podríamos decir, es el sur del Valle del Mezquital. Otra zona muy grave es esta frontera industrial entre Tlaxcala y Puebla, o también podríamos ir al norte del Istmo de Tehuantepec, que tiene pues lo que queda, lo que resta de la petroquímica mexicana, que en su momento pues fue el complejo petroquímico más grande y más importante de toda América Latina, y que se vio muy deteriorado durante el neoliberalismo, pero no solo, digamos, económicamente o en materia de inversión, sino en materia de seguridad. Entonces es un lugar de explosiones de ductos, claro, fue evidentemente objeto de huachicoleo,
pero el huachicoleo es uno de los factores más graves de altísima contaminación. Pues 60 regiones realmente en emergencia, en desastre ambiental. El investigador del CONACYT, Adrián Barreda, pues había mencionado, perdón, Andrés Barreda había mencionado, pues ya 4 zonas que realmente pues destacan dentro de todas ellas.